Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de plata. Y vamos a hablar de la plata que no llega y de la plata que sí llega. ¿Cómo es esto? Bueno, como ustedes saben, hace 2 días se anunció a través del INEI las nuevas cifras de la Encuesta Nacional de Hogares que revelan un retroceso en el avance por tratar de reducir el número de pobres en el Perú. Las cifras, si uno las ve en una perspectiva más amplia, más grande, no son malas, ciertamente. En el año 2004, el 58.7% de los peruanos eran pobres desde el punto de vista monetario. ¿Esto qué quiere decir? Se fija una cantidad de dinero de ingreso per cápita y los que están debajo de esa cantidad de dinero son pobres. Bueno, el 58.7% era pobre en el año 2004. Pleno gobierno de Alejandro Toledo, saliendo de la recesión del 98 en el gobierno de Alberto Fujimori. Para el año 2017, ese 58.7 se había reducido a 20.7, ¿ok? 30 puntos porcentuales había caído el número de pobres en el Perú. ¿Qué pasó entre el 2004 y el 2016? Gobierno Toledo, gobierno de Alan García, gobierno de Ollantumala. Pues hubo un magnífico ambiente para los precios de los minerales que exporta el Perú. Eso trajo una enorme riqueza para el Perú, fue un ciclo muy bueno que se fue estancando en los precios internacionales a partir del 2012, 2013 y luego, ya en el gobierno de Kuczynski, comenzó también a estancarse, aun cuando el precio del cobre no paró de subir desde que asumió el mando Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, el resultado del año pasado ha dejado preocupados a todos. El Perú ha disminuido en esa lucha contra la pobreza en 1%, hay un retroceso. Es el primer retroceso del milenio, o sea, en los últimos 18 años es la primera vez que retrocedemos. Retrocedemos en un punto. ¿Gravísimo? No, si uno dice es un punto, no es tan grave. Pero si lo vemos en el número de seres humanos, sí es bastante grave. Estamos hablando que en el Perú hay casi 8 millones de pobres, ¿no es cierto? Y que regresaron a la pobreza, que eso es lo más duro, regresaron a la pobreza más de 350.000, casi 400.000 personas. Y ese regreso a la pobreza sí es grave. La mayoría de esos peruanos no están en el ámbito rural. Hay regiones que han sido sumamente pobres en el Perú, como Huancavelica o Apurímac, que han mantenido, ¿no es cierto?, sus índices de reducción de pobreza, gracias básicamente a la inversión minera. Pero hay otras ciudades, como Lima, por ejemplo, que sí concentran en la zona urbana el mayor número de pobres, que se deben básicamente a no tener acceso a un empleo. Cuando se reduce el empleo formal e informal, y eso es lo que ha pasado el año pasado, el 2017 en Lima, pues la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que tiene un ingreso fijo o un ingreso anual disminuye y por lo tanto eso se refleja en la encuesta. Sobre este tema, el señor César Villanueva y el ministro de Economía David Tuesta tienen que presentarle al país la próxima semana, que van a pedir el voto de investidura, un plan, un camino. Por eso la salida del ministro de Producción ayer los pone contra el reloj. El ministro de la Producción es un ministro clave para generar no solamente trabajo que genera transporte, en infraestructura, en el sector público, sino también para generar oportunidades en el sector privado. ¿Qué nos va a decir el nuevo ministro? No lo sabemos porque no sabemos quién es. Hay urgencia, pues, entonces, de establecer de dónde van a salir los empleos necesarios, que normalmente se concentran en la microempresa y en la pequeña empresa, entre la gente más pobre de la ciudad, para poder salir adelante y poder revertir este número. El crecimiento de un país no implica necesariamente su desarrollo, pero es una condición necesaria para su desarrollo. Hay algunos economistas que solamente creen en el desarrollo, otros que solamente creen en el crecimiento. Pero lo cierto es que para tener desarrollo, que es a lo que todos aspiramos, tenemos que tener crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Entonces, tenemos que apostar porque el país siga creciendo para que todos podamos salir cada vez
con mayor facilidad de la pobreza y no volver a ella. Ese es el riesgo más grave, ¿no es cierto? Una vez que se consolida una clase media importante en el Perú, regresar esa clase media a la pobreza es un temor que inevitablemente existe en cualquier padre o madre de familia que está viendo hacia el futuro y no quiere regresar a donde estuvo, sino mantenerse donde está o mejorar e ir hacia adelante, con expectativas de mejora. Lamentablemente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y ahora viene el reparto de culpas, ¿no es cierto? El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no pudo revertir una situación que ya venía desacelerada. No paraba de crecer, pero venía desacelerada. Nos ofrecieron revertirla y no la pudieron revertir por una razón tal vez bastante simple de explicar. Primero, un fenómeno natural como el fenómeno del Niño, pero en segundo lugar, una bronca política de 20 meses seguidos, en los cuales los miembros del Ejecutivo, los titulares del Ejecutivo tienen que dedicar la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo a trompearse con el Congreso y no a ejecutar políticas públicas. Eso es lo que nos ha pasado. La plata no llega sola, llega con muchísimo trabajo. Entonces, Keiko Fujimori no puede, y el fujimorismo no pueden culpar al gobierno de Humala y al gobierno de Kuczynski como únicos responsables de lo que ha pasado en el Perú. Tendrían que mirarse el ombligo primero. Igual que la APRA, igual que el señor Alan García, que ha sabido jamonearse el crecimiento que tuvo durante su gobierno, donde efectivamente hubo crecimiento, hubo un año pésimo, como ustedes saben, en el 2008, porque hubo una crisis mundial, y nadie lo ataca por eso, una crisis mundial. Pero el crecimiento vino por el crecimiento de China y la necesidad de comprar materias primas peruanas. O sea, no fue a sus grandes dotes de administrador de la economía, que probadas habían sido pésimas en su primer gobierno. ¿Quién es el responsable de lo que está pasando hoy? Es la confrontación absolutamente innecesaria entre una candidata perdedora y el candidato que logró finalmente sacar del poder. Keiko Fujimori ya neutralizó a su padre, ¿no es cierto? Ya neutralizó a su hermano, ya neutralizó a su enemigo, Pedro Pablo Kuczynski. Pero hay otra plata de la que también tenemos que hablar hoy, que sí llegó sola. ¿Y que ese puede ser el principal problema de Keiko Fujimori actualmente? Sí, autoricé aporte a la campaña de Keiko, portada de La República de hoy. ¿Quién es este personaje? El señor Mameri. El señor Mameri es, por decirlo de alguna manera, el que autorizaba todos los sobornos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en el Brasil. Es decir, Barata pedía, en este organigrama del mal, si quieren, y Mameri autorizaba. Era una persona de mucha confianza en Marcelo Odebrecht. Y él autorizaba. Decían, sí, vamos a dar tanto para tal campaña, tanto para la otra campaña. En el Perú, como lo dijo Barata también, y lo sabemos, las donaciones de campaña no son delito. Pero el señor Mameri corrobora lo dicho por Marcelo Odebrecht y por lo dicho por Jorge Barata. Este es el tercer testimonio exactamente en el mismo sentido. Le dimos plata tanto a Keiko Fujimori como a Ollanta Humala. Pero también a Pedro Pablo Kuczynski, a Alejandro Toledo, a Susana Villarán, a Alan García. Los ha mencionado a todos. A todos, en los mismos términos que Barata, en los mismos términos que Marcelo Odebrecht, pero obviamente con otros detalles, en fin, con otras preocupaciones. Esto ha sido ante el interrogatorio realizado por los fiscales Juárez para el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala y Vela para el caso de Keiko Fujimori. Entonces Keiko Fujimori no solamente tiene la responsabilidad de una plata que no llega sola, sino la responsabilidad de una plata que le llegó sola y sobre la cual niega y dice que no es de ella, que nunca la recibió, que nunca estuvo en su poder, etcétera, etcétera. Hoy se discute la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que se va por los 10 meses sin acusación fiscal. Ojo, sin acusación fiscal. Seguimos en la misma, ¿sabes? Que ya para abril ibas a venir, ¿se acuerdan? Vamos a terminar abril y no hay ninguna acusación fiscal. Que necesitaban estos testimonios para corroborar. No veo por qué, si ya tenían dos. A mayor abundamiento de pruebas durante el proceso, mejor. Pero no veo por qué no podría haber acusación fiscal. Y lo que es más grave
Este viaje implicaba que durante abril se iba a preguntar también a Jorge Barata, y espero que se haga en algún momento en estos días, sobre las coimas, sobre la parte dura, sobre la parte delictiva plenamente en el Código Penal peruano de las obras de Odebrecht en el Perú. Barata ha confesado en su testimonio anterior que hay 8 obras en las cuales se pagó coima para ganar. Esa plata llegó sola. ¿A quiénes? ¿Cuánto? ¿En qué fechas? ¿Por qué vía? Todo eso está por averiguarse. Esa es la testimonial que estamos esperando todos los peruanos, porque ahí está la plata que llega sola. Motivos Spa nos acompaña, le agradecemos, nos tenemos que despedir, pero no se olviden, estos dos temas están profundamente imbricados. Corrupción y crecimiento. Por supuesto, no hay crecimiento con la cantidad de corrupción que hay en el Perú. Nos tenemos que ver mañana nuevamente. Les agradecemos. Hasta entonces.